y yo decía, vamos a hablar del perdón, y la verdad es que en ese momento no comprendí la relación que había, y hay una relación directa entre ese ataque del enemigo y entre la falta de perdón. Hay una relación directa, ¿no? La falta de perdón es una semilla de Satanás en tu vida. Eso es lo que es la falta de perdón. Es una semilla que el diablo pone en las personas, en todas aquellas personas que no pueden perdonar. En todos los demonios, en todos los que le atacaban al muchacho, había uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Falta de perdón, ¿no? Falta de perdón. Y ese nos mantiene sumidos en esa situación de ira, de resentimiento, de odio, de rencor. Mira, 2 de Corintios 2:11 nos dice lo siguiente. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus, ¿cómo dice al final ahí? Maquinaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que el plan del enemigo es que tú y yo vivamos llenos de ese resentimiento, de ese odio, de ese rencor, de esa frustración, de esa falta de perdón. Ese es el plan que el enemigo tiene, porque cuando tú tienes falta de perdón, pierdes totalmente tu paz. Ahorita vamos a hablar más de eso, ¿no? Este capítulo se llama Pablo perdona al ofensor, a una persona que le había hecho daño a la iglesia, que les había hecho daño a muchos hermanos. Y dice, ¿saben qué? Necesitamos perdonarlo. Y dice, ¿pero cómo lo vamos a perdonar? Y Pablo contesta de la siguiente manera: para que Satanás no gane ventaja de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Efesios 4:27 nos dice, ni deis lugar al diablo. Y tú dirás a lo mejor, no, pues es que, ¿cómo voy a perdonar? ¿Qué castigo va a recibir esa persona, no? Vamos a empezar viendo qué es el perdón. ¿Qué podrías tú decir que es el perdón? Algunos dicen que el perdón es olvidar. Y si el perdón fuera olvidar, nadie perdonaría. ¿Por qué no se nos puede olvidar lo que a lo mejor en algún momento una persona te hizo? No se nos puede olvidar el daño que nos hicieron, el dinero que nos robaron, el engaño que sufrimos, el abuso de confianza que tuvieron con cada uno de nosotros. No se nos puede olvidar, ¿o sí? Es imposible, ¿no? El perdón, antes que todo, es una decisión. Es una decisión, algo que tú dices, el día de hoy decido soltar a todo aquello que me ha hecho daño, a esa persona que me hizo mal, a esa persona que me ha ofendido. Yo decido soltarlo. El perdón muchas veces lo ejemplificamos cuando lo explicamos aquí como una herida abierta. Cuando tú no has perdonado, esa herida es como si estuviera abierta. ¿Qué sucede si te tocan una herida? Te duele, ¿no? ¿A poco no? Pero si esa herida cierra, ¿qué sucede? Ya no duele, ¿verdad? ¿Se te olvidó? ¿Ya no la ves? Sí la ves, ¿no? Pero la diferencia es que simple y sencillamente ya no te duele. Ya quedó atrás. Ya ha quedado atrás. Entonces, el perdón no es olvidar. Yo hice una definición de perdón. Para mí, el perdón es soltar o romper alguna atadura o maldición, la cual nos tiene ligados a otra persona por medio del engaño del enemigo, y se puede manifestar a través de diversas conductas, O sea, la falta de perdón trae diversas conductas negativas, obviamente, de la persona que no ha perdonado, ¿no? El perdón debe de ser un estilo de vida. Diariamente nosotros ofendemos y las personas nos ofenden. Diariamente. Por eso, inclusive en el Padre Nuestro, que se supone que es cada que oramos, nos dice, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque diariamente nos hacen daño. Diariamente a lo mejor alguien en tu trabajo te hizo alguna situación, alguien en la carretera, alguien dañó tu confianza, alguien abusó de esa amistad, tal vez tu marido, tal vez tu esposa, tal vez tu hijo,
y en el ámbito en el que nosotros estamos, de lo que sucedió en nuestras vidas, de la drogadicción, del alcoholismo, la verdad es que nos dañamos tanto. Papás, mamás que en ese afán de corregir al niño dijeron tantas cosas, al joven pues, dijeron tantas cosas. Y jóvenes que en ese afán de mostrarse rudos, de querer seguir consumiendo, de decirle no me importa lo que me digas, también dijeron tantas maldiciones contra los papás, contra las mamás, ¿no? Entonces, el perdón debe de ser la decisión de soltar o romper ataduras, maldiciones, la cual nos tiene ligados a la otra persona por medio del engaño del enemigo. Les decía que va acompañado de diversas situaciones, varios sentimientos negativos o actitudes malas, como la culpa. Aquí nosotros podemos ver tantas mamás llenas de culpa. ¿Y qué quieren? Que nosotros como adictos ocupamos esa culpa, Nosotros como adictos del lado de acá ocupamos esa culpa para la mamá decirle o chantajearla. Y vemos a la mamá que ahí viene cargada de cosas, que ahí viene con las canastas, decimos siempre, llenas de comida, con los tenis nuevos, con la camisa nueva. ¿Por qué? Porque se sienten culpables. Es que mi hijo, es que tal vez debí de haber hecho esto, no debí de haber hecho esto. Y entonces la mamá viene totalmente cargada de culpas. Y yo quiero decirte que estos muchachos tomaron una decisión. Y eso fue una mala decisión. Por eso estamos el día de hoy aquí. Por esa mala decisión. Entonces, algo de lo que traemos muchas veces es esa culpa. La culpa es sentirte responsable de algo negativo, ya sea por acción u omisión. Te decía yo, debí de haber o no debí de haber hecho esto. Debí de haber cuidado más, no debí de haber trabajado, no debí de haber descuidado, y tantas cosas que nos trae la culpa. Otra es la amargura. ¿Qué es la amargura? Es un sentimiento duradero de frustración. Estamos frustrados, estamos amargados, estamos tristes, estamos desilusionados, nos sentimos que hemos vivido una injusticia. Hebreos 12, 14, 15, amigo, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y después nos da una advertencia, nos dice primero, sigan la paz y la santidad, y después nos dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura. Tan fuerte es la amargura que puede estorbar y puede contaminar. Decía mi pastor antes que cuando una mujer, por ejemplo, un hombre, tal vez llegas a la casa de doña Chonita y está amargada, hasta el perro está amargado, ¿no? El perro te ladra así bien fuerte y toda la casa se siente ese ambiente feo, ¿no? ¿Por qué? Porque existe esa amargura, y la amargura es contagiosa. La amargura es contagiosa. Si tú llegas a la casa de una persona amargada, te vas a poner así todo como mal, lo vas a sentir luego. Entonces, esa amargura también viene acompañada de la falta de perdón. Otro sentimiento malo es el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento, mi hermano? Es el sentir, volver a sentir. Algo te hicieron y a cada rato lo estás recordando y lo recuerdas, y lo recuerdas, y lo recuerdas. Algo pasó y lo vuelves a recordar. Yo siempre les pongo los ejemplos. Los hombres se nos olvida muchas cosas, ¿no? No sé si alguna vez tuvimos un problema con nuestra esposa, no nos acordamos ni qué ropa traía, ni qué día era, ni qué temporada era, ni más o menos ni cuándo era, ¿verdad? Sí me acuerdo que pasó esto. Y a veces hasta se nos olvida que pasó, ¿no? Si tuvimos un problema con nuestra esposa. Pero la esposa, si tuvimos un problema con ella, la esposa se acuerda qué zapatos traías, qué pantalón traías, qué camisa traías, qué sucedió, qué fecha era. Son bien explícitas, ¿no? Y entonces muchas veces eso los vuelve a hacer que tengan resentimiento, una vez más y una vez más y una vez más. Yo tengo una historia ahí de una señora, que siempre ocupo a mi amigo con todo respeto, al pastor Alejo de ejemplo. Llega, nada más que no era una mamá de la roca, era una mamá de la horca, ¿verdad? ¿O de dónde? De la horca, no era de la roca, No se vayan a sentir mal.
Y llega con el pastor y le dice, es que mi hijo esto, mire, hace 20 años me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo aquello, y mire, es que se pasa, es que no puede ser, ese día me acuerdo que era un 14 de febrero, de no sé, y le empieza a decir toda la historia. Y el pastor Alejo dice, como tiene 20 años acarreando eso, esa falta de perdón, ese resentimiento. ¿Y qué crees? Que nosotros normalmente todas las cosas buenas a veces no les ponemos mucha atención, pero nos sucede algo malo y marca nuestra vida. ¿Cuánto de lo malo que ha sucedido en tu vida será que será un 10%, 5%, 3% de todo lo que has vivido, sea malo o sea de situaciones difíciles? Y muchas veces ese 3, 5, 10% delimita tu restante 90, 95, 97%. Eso malo que sucedió. Y una vez más estás resentida. Yo tengo una historia, o no sé si sea historia o sea chiste, que siempre cuento cuando doy este tema, que es de una señora que llega con un pastor también que se llamaba David. Ahora ven a David también. Y llega y le dice, ¿pero fue en dónde fue eso? En la horca, ok. Llega, pero ahora se llega y se queja del marido, ¿no? Es que este hombre me hizo esto, me hizo lo otro, hace 20 años y no sé qué tanto. Y el pastor David le dice, te voy a contar un chiste. El pastor David es muy bueno para contar chistes, ¿eh? ¿No sabías? Es muy bueno, ¿verdad, amigo? Y entonces le dice, le cuenta una historia, le cuenta un chiste. ¿Y qué sucede cuando nos cuentan un chiste, amigos? Nos reímos, ¿no? Y le dice el pastor David, te voy a contar otro chiste. ¿Y qué sucede cuando le cuenta el segundo chiste? Se ríe, pero en esta ocasión era el mismo chiste. Entonces, ¿qué haces? Así como... Y le dice el pastor David, serio, así, te voy a contar otro chiste. Y ya empieza a contarle el chiste. ¿Y qué creen? Le contó el mismo chiste. Y entonces la señora se queda así y le dice, bueno, entonces ¿por qué? Si te estoy contando algo agradable, algo bueno, ¿no te sigues riendo? Y tú me estás contándolo desde hace 20 años que te hizo tu esposo. ¿Por qué dejas que te gobierne ese resentimiento? ¿Por qué no te acuerdas de las cosas buenas? Y te acuerdas de las cosas malas. Y ese es el resentimiento, ¿no? Viene acompañado muchas veces del odio. ¿Qué es el odio? Es un sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. Aunque no lo crean, hay personas que prácticamente viven maquinando eso, el hacerle algo a otra persona, el hacerle un daño a otra persona. Viven odiando a una persona, viven viendo cómo le fastidian. Puedes ver ahí a la vecina, ¿no? Puedes ver al vecino, puedes ver al compañero de trabajo, puedes ver, y no quiero llegar más a la casa, porque puedes ver a veces que en hogares tan disfuncionales, marido contra mujer, hijos contra papás. Y así sucede. Ese odio que llega a haber en sus corazones. Existe también la frustración. ¿Qué es la frustración? Perdonen que vaya un poquito rápido, pero abarcamos mucho. Sentimiento de tristeza, decepción y desilusión. ¿Qué creen? Que aquí en el centro de rehabilitación nos da mucho esa frustración. Porque de repente pasa nuestra vida y nos dimos cuenta que tuvimos una adicción. En mi caso, por ejemplo, fue una adicción de como 15 años. Y te das cuenta de que no lograste lo que querías. Yo a veces les pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes querían ser ingenieros? Y levantan la mano. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos de ustedes querían ser doctores? Y varios levantan la mano. ¿Y qué pasó? Y estamos frustrados. Como familias igual, ¿no? La mamá nunca esperó estar en un lugar como este, ¿sí? ¿Qué mamá planeaba estar en un centro de rehabilitación con su hijo? Nadie. Y tenemos esa frustración, ¿no? También. Está la soberbia. Muchos de nosotros del lado de acá nos da Es más, es lo principal contra lo que luchamos. Es lo que no deja que nuestros amigos comiencen su proceso de rehabilitación, la soberbia.
El echarle la culpa a todos menos a mí. Yo no tengo la culpa. El decir yo soy rudo, yo no lo necesito, tráiganse a mi hermano. Si vieran también cómo está mi papá. Y tantas cosas. Esa soberbia de que no dejan que nosotros podamos meternos en su corazón para poder ver qué es lo que sucede ahí. Que cuando están delante de la psicóloga no les permite abrirse, sino parece que todo está bien y puras quejas. Va el pastor David, el pastor Alejo a platicar contigo y en lugar de que digas, pastor, me siento así, te muestras enojado, te muestras iracundo. Cuando yo siempre le he dicho, detrás de una persona enojada, de un interno enojado, está un gatito temblando de miedo, que no se atreve a pedir ayuda. Detrás de esa persona enojada está la enfermedad. Yo les he contado el testimonio de mi mamá. Mi mamá le dio artritis a causa de las golpizas que mi papá le ponía. En la Biblia dice, ¿no? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu, Proverbios 17:22, amigo. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esas golpizas que le ponía mi papá a los 30 años de ella, más o menos, tenía artritis reumatoide. Al final de sus días ella terminó con sus rodillitas todas chuecas, sus manos todas chuecas. Pero como era cristiana, sucedió lo que la Biblia dice, ¿no? Aunque, diciéndole en palabras normales, aunque el cuero se va desgastando, el interior se renueva diariamente. Era muy fuerte en el espíritu, era un ejemplo total. Pero esa situación le dio esa enfermedad, ese odio, ese resentimiento, ese rencor, esa frustración, esa falta de perdón provocó que tuviera esa enfermedad. Cuando yo también tengo el testimonio de mi suegra, cuando yo me caso con Yumi, mi suegro sufrió una situación difícil y mi suegra parece que se enferma del corazón. Y se enferma del corazón y no sabíamos qué onda. ¿Y qué creen que tenía al final de cuentas? Falta de perdón. ¿En serio? Tenía falta de perdón. Una vez que sanó eso que sucedió con mi suegro, ella pudo estar mejor del corazón, ella pudo estar bien. Actualmente creo que del corazón ya no tiene nada, ¿verdad? Tiene otras cosas del COVID y todo eso que pasó, algunas secuelas, pero del corazón, sanó su corazón cuando sanó sus emociones. Eso es muy importante. ¿Y a quién nos cuesta trabajo perdonar? ¿A quién te cuesta trabajo perdonar? ¿A tu vecino que está al lado? ¿A tu compañero de trabajo? Aquí sí ya les costó trabajo. ¿A quién te cuesta trabajo perdonar? Al que vive contigo. A tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana. Porque el vecino te pelea con él y la verdad es que se te olvida. Pero la falta de perdón se hace con más raíz en nuestra familia. Se hace con más raíz en las personas que amamos. Los demás no nos importa, a lo mejor, no sé, sale de aquí mi hermano Tokio que está hasta allá atrás y tiene una discusión con una persona acá en la carretera y a lo mejor en ese momento se enoja 5 minutos y ya después, ¿qué pasó? Se le olvidó, ¿sí o no? Pero tienes una discusión con tu esposa. Tienes una discusión con tu esposa y se te olvida los 5 minutos. Tienes una discusión con tu hijo y se te olvida los 5 minutos. No, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué es tenaz? ¿Ya la buscaste, amigo? Proverbios 18:19. ¿Qué es tenaz? Que persevera, que no se rinde fácilmente, que continúa.
que no desiste fácilmente de sus convicciones o propósitos, dice el diccionario. Entonces los litigios entre los parientes es lo más difícil. Dice, las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué es un cerrojo de alcázar, mi hermano? Alcázar eran los castillos con esas puertas grandísimas, ¿no? Y el cerrojo pues era con el que cerraba la puerta. Pero ¿qué característica tiene ese cerrojo de alcázar? Esa cerradura de alcázar. ¿Qué característica tiene? Tiene la característica que esa cerradura no se puede abrir por fuera. Esa cerradura se abre únicamente por dentro. Y es igual que la falta de perdón, porque esa falta de perdón yo no puedo quitártela. Si lloro por ti y todo eso, es tu decisión soltar el perdón. Yo puedo decirte, puedo hacer, pero no puedo meterme en tu corazón para que tú tomes esa decisión de perdonar. La falta de perdón, decíamos hace ratito en la obra, ¿verdad? Es ese fruto del diablo. Dice Juan 10:10, el ladrón viene para robar, matar y destruir. ¿Sabes? La falta de perdón ha destruido familias enteras. Ha destruido matrimonios. ¿Qué ha robado? A lo mejor todavía estás con tu esposo, todavía estás con tu esposa, estás con tu hijo, con tu hija. ¿Pero qué ha robado? A lo mejor la paz de esa familia. A lo mejor la armonía en esa familia. A lo mejor la confianza, como dice, en esa familia. ¿Qué ha destruido? ¿Cuántos hogares vemos con una mamá abnegada, con dolor? Porque prefiere callar y sufrir ese dolor a decirle a su hijo cosas y que se vaya de su casa y esté lejos. Prefiere guardarse el dolor, comérselo, tener esa falta de perdón, a que el hijo se vaya a molestar, el amigo Chabelote, y se vaya de la casa. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Corazones de mamás destruidas, corazones de papás destruidos. También se llega a dar con los hijos, ¿no? Corazones de hijos destruidos, porque quizá el papá cuando era chico, el niño le decía, no sirves para nada. Tu hermano es mejor que tú. Y te lo digo porque todos lo sufrimos, ¿no? Todos lo sufrimos. El diablo es mentiroso y es padre de la mentira, dice Juan 8:44. ¿De quién es la falta de perdón? Dice, porque hasta la parte final, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Yo siempre le digo así como Tom y Jerry, ¿no? Que se aparecía el diablito y el angelito. ¿Y qué les decía el diablito? Hazle, ¿sí o no? Y el angelito le decía que no. Me acuerdo que Jerry siempre se iba con el diablito, ¿verdad? Pero al final de cuentas yo siempre digo que Tom se iba con el diablito, ¿no? Pero al final de cuentas yo digo que Jerry era el malvado, pero quién sabe lo que digan los chavorrucos de mi generación. Yo digo que Jerry era el provocador ahí, porque Tom estaba tranquilo descansando. Pero no entremos en temas de caricaturas. Entonces dice que el diablo es el padre de la mentira. ¿Cómo te engaña? Dice, no lo perdones. No lo perdones. Acuérdate todo lo que dice. Acuérdate lo que te duele. Acuérdate cuántas veces te pegó. Acuérdate de todas las cosas que te dijo. No lo perdones. Y ahí está. Te va a volver a ver la cara. Y dice lo contrario, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Ahí en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí si te vas ahí antes dice, si te vas a Corintios, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor se amanece, el amor no tiene envidia. Y te dice un buen de características del amor.
¿De cuál amor? Del amor de Dios. Y de cómo nosotros tenemos también que amar a nuestros prójimos. ¿Qué tan importante será para Dios el que tú puedas perdonar? ¿Crees que sea importante? ¿O piensas hacerte delante? Escucha esto. ¿O piensas hacerte la víctima delante de Dios? Ay, no, Dios, es que Él me hizo más daño. Él es el malo. Pero ¿sabes qué dice en la Biblia? Que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Así dice la Biblia. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Inclusive ahí en Mateo 5, 23, 24 dice, haz de cuenta, puedes venir a la iglesia, puedes traer tu ofrenda, tu diezmo, puedes estar cantando alabanzas, es una ofrenda de amor hacia Dios en la alabanza. ¿Y sabes qué dice? Mateo 5, 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del Señor y ve y reconcíliate con Él. ¿Qué es más importante para Dios en ese momento, antes de que vengas aquí con tu ofrenda, con tu alabanza, que te pongas a cuentas con tu hermano, que te reconcilies con tu hermano? Dice ahí en Lucas 6, 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis. No escuché, vamos a leer toda, ¿va? No juzgues y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que a ti no te compete si el otro tuvo la culpa o no tuvo la culpa. Tú no eres juez. No te puedes convertir en juez. ¿Sí me entendiste esa parte? Por más daño que te hayan hecho, no te puedes convertir en juez, porque el único juez es Dios. No te puedes convertir en juez. ¿Qué te compete a ti? Perdonar y seréis perdonados. Hace poco, dos personas ahí laborales tuvieron un trabajo. En mi trabajo tuvieron un problema muy fuerte, tan fuerte que uno terminó yéndose. Y las palabras que yo les dije, mira, yo no puedo ser árbitro entre ustedes. Lo que a mí me compete es despedirlas porque se pelearon o darles una oportunidad. Porque así lo dice la ley federal de trabajo, ¿no? No te puedes pelear con tu compañero de trabajo. ¿Están de acuerdo? Entonces le dije, yo no tengo la intención de despedirlos, pero yo no puedo sentarme con ustedes y ver quién tuvo razón y quién no tuvo razón. ¿Por qué? Porque estaríamos cuántos días o cuántas horas por lo menos, y una persona me alegaría una cosa y iría con la otra y me alegaría lo distinto. ¿Y se imagina? Jamás le podría dar yo la razón certera a una persona. ¿Sí o no? Nosotros no podemos ser jueces porque cada quien ve la historia de su forma o de diferente forma. ¿Qué te compete a ti? Perdonar. Hayan hecho lo que te hayan hecho, sea lo que sea. Y ahí en Mateo 18, 21, para los que después pueden leer la Biblia, no la vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero está la historia de un rey y de un siervo. Y el rey va y ajusta cuentas con su siervo. Y el siervo le debía, vamos a ponerle una cantidad así fuerte. ¿Qué te parece? 10 millones de pesos. ¿Está bien? O un poquito más fuerte. Y ahí se acercó Iván y dice, ahorita los pago. No, tranquilo, Iván, tranquilo. Que sean 20 mejor, más arriba. 20 millones de pesos. Y dice, el siervo dice, perdóname la deuda. Y agarra el rey y lo envía a la cárcel, ¿no? Y entonces él seguía clamando, perdóname, ayúdame, dame una oportunidad. Y entonces el rey es movido a misericordia, agarra y lo saca de la cárcel y le perdona la deuda. Qué chido rey, ¿no? ¿Sí o no? Pero sale este hombre de ahí, este siervo de ahí, y se topa a otro siervo, a un consiervo.
Y este consiervo le debía 100,000 pesos. Aquí viene la Biblia sin esas frases, sin esas cantidades. ¿A dónde dice que 100,000 pesos? Nah. Entonces le debía 100,000 pesos y agarra y él le dice, págame lo que me debes. El que había sido perdonado, págame lo que me debes. Dice que lo empieza a ahorcar, lo empieza a apretujar. Y entonces no le pudo pagar. ¿Y qué creen que hizo el siervo? Eso dicen siervo malvado. ¿Qué creen que es lo que hizo? Lo metió a la cárcel, a él y a su familia, hasta que pagara todo. Y entonces están todos los demás siervos y dicen, no, este cuate se pasó. Van y le dicen al rey, y el rey lo mete a la cárcel. Aquí, ¿cuál es la situación que hay que recalcar? ¿Cuántas cosas no nos ha perdonado Dios? ¿Qué cosas no nos ha perdonado Dios? ¿Quiénes somos nosotros para no otorgar ese perdón a los demás? Haya sido lo que haya sido, como dicen en mi pueblo, haya sido lo que haya sido. Sea lo que sea. Tú y yo no somos nadie para no perdonar.